de esta porción de la escritura. Dice Efesios 4:1. Efesios 4:1. Todos de pie, por favor. Efesios 4:1. Dice la Biblia en Efesios 4:1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También es nuestro versículo de memoria para el domingo. Amén. Otra vez, voy a darnos chance para decir el versículo, ¿ok? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A veces es difícil. Hay que entender eso, hermano. Yo espero que entiendan, porque me tardaba mucho tiempo para entender esto. La Biblia fue escrita a iglesias que salieron de la iglesia de Jesucristo. Pablo escribió aquí a la iglesia de Éfeso, y Pablo dice a la iglesia: hey, iglesia, hay que soportar el uno al otro con paciencia en amor de Cristo. Amén. A veces yo digo a uno: hermano, te amo, pero en Cristo Jesús, ¿verdad? No es un amor carnal, no es un amor del ser humano, es un amor de Cristo Jesús, de Dios. Amén. Y hay que averiguar eso, hay que decir: es en Cristo Jesús. Dice: solícitos, listos, dispuestos, rápidos, ¿qué? En guardar la ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La iglesia debe andar unida. Para mí, hermano, en este momento, mirando los que son miembros de la iglesia, yo digo, tenemos unidad. Pero a veces, hermano, la verdad es que uno no dice que tiene otro pensamiento, otra idea, o otra enseñanza porque sabe que está mal. Tiene miedo de que alguien le va a regañar o le va a decir algo. Y hermano mío, es algo con que necesitamos nosotros hablar con Dios y dejar a Dios cambiar nuestros corazones. ¿Me está escuchando? Así debe ser. Que Dios haga la obra y no nosotros mismos. Amén. Dice la Biblia: un cuerpo, es lo que vamos a estudiar hoy. Un cuerpo, un espíritu, perdón, lo que vimos la semana pasada. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, lo que vamos a estudiar hoy. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Yo no sé por qué lo conté antes, pero hay siete puntos importantes aquí que debemos estudiar. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos. Dios, el número de Dios es 7. Hay 7 puntos aquí importantes para la iglesia de Éfeso, no para todo el mundo, hermano, para la iglesia de Éfeso y para nosotros también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que tenemos. Bendiga, Señor, este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Hables con nosotros, necesitamos escuchar de ti en esta tarde. Prepáranos, Señor, en nuestros corazones. Tal vez llegamos cansados, tristes, enojados, molestos. No sé, Señor, hambrientos, que no hemos comido, que, Señor, salimos de un lugar donde hay pleito y contienda, situaciones, dificultades. Estamos pensando en cómo vamos a pagar la renta y qué vamos a hacer con esto, con aquello, Señor. Ahorita, Señor, te pido que nos calmes, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que tenemos, Señor, ahorita tranquilidad, paz. Que nos ayude, Señor, a poner buena atención. Por unos 30 o 40 minutos, Señor, que ponemos muy buena atención. Hables con nosotros aquí en esta tarde, necesitamos escuchar de ti. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Cuento con asiento, hermanos. Entonces, otra vez Pablo, hermano, habiendo estado en la ciudad de Éfeso por un espacio de 2 años, dio la maldad de la población. De la población, los pobladores de Éfeso eran paganos, adoraron a la diosa Diana y practicaron la magia. Entonces Pablo, en medio de toda esta maldad, estableció una iglesia local que permaneció. Muchos dicen que Timoteo era el siguiente pastor. Dios hizo una gran obra en la ciudad, hermano, en este lugar, y muchas personas fueron salvas. Ahora aquí en el capítulo 4
Pablo enfatizó, hermano, a la iglesia la importancia de vivir una vida que es digna de su vocación, una vida digna de su salvación, ¿ok? Una vida digna de su salvación. Y hermano mío, es algo que le va a ayudar bastante, le va a ayudar bastante. Hay que entender que los principios bíblicos que estamos estudiando, y luego, hermano, hay que entender que los libros, Éfesos, Corintios, está hablando, hermano mío, a iglesias de Jesucristo. No había otras doctrinas en aquellos tiempos, no había otras enseñanzas, no había otra Biblia, no había otra versión, hermano mío, no había otro bautismo, no había otro Señor, no había, hermano mío, otra fe, no había, hermano, otro cuerpo, no había, hermano mío, otras cosas así. ¿Me están escuchando? Pero Pablo vio la necesidad, tal vez porque estaba en una ciudad pagana, donde gente adoraba a dioses falsos, oraban a dioses falsos, y había mucha división tal vez por eso, hermano. Se imagina una persona que era pagana, una persona que adoraba a la diosa Diana, una persona que fue a una iglesia falsa, una persona que hizo muchas cosas así falsas y paganas. Aquella persona fue salva, y luego la persona llegó a la iglesia de Éfeso y empezó a asistir. Yo creo, me imagino, fue un cambio fuerte. Fue un cambio distinto. Fue un cambio, hermano mío, difícil. ¿Me está escuchando? Porque aquella persona que fue salva es un bebé o una bebé en Cristo Jesús y tiene que aprender todo nuevo. Y no se puede comparar. No se puede decir, bueno, mi vida vieja, pues yo hice esto y aquello. No, eso no sirve. Eso no sirve para nada. Y hay que entender, hermano mío, que Pablo escribió esa carta de Efesios a la iglesia. Y Pablo dice en el 4, hermano, dice un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un cuerpo. No había 20 iglesias diferentes, no había 25 iglesias diferentes, no había 30 iglesias diferentes, no había esta iglesia y esta iglesia, solamente la iglesia de Jesucristo, solamente. ¿Me está escuchando? Iglesias individuales, sí. Locales, sí. Visibles, sí. Pero eran de Cristo. ¿Me está escuchando? Eso es algo grande que entender, hermano. Todas las iglesias que vemos hoy en día son invenciones de hombres, no de Cristo. Invenciones de hombres, no de Jesucristo. Entonces Pablo dice, hermano, a la iglesia, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hay un bautismo que es correcto. Usted puede creerlo o no puede creerlo, pero hay un solo bautismo que es correcto. Un solo bautismo que es correcto. Un Señor Jesucristo que es el correcto, es el único. Una fe, hermano, que es fe bíblica solamente. Un Dios y Padre de todos, hermano. Hay uno solamente. No hay dos, no hay tres, no hay cinco, no hay 25. No hay como usted cree o como nosotros pensamos, hay un solo Dios. Amén, ¿me está escuchando? Y un Padre. Entonces la Biblia dice, hermano, solamente hay un Señor. En el versículo 5, hay un Señor. La palabra Señor significa supremacia o supremo en autoridad. Controlador, es lo que significa, controlador, maestro, Dios o Señor. Entonces, hermano mío, hay un solo Señor y es el Señor Jesucristo, hermano. Él es el único Señor que hay, hermano mío, en la Biblia. Él es el Señor. Vamos a Romanos 13. Vamos a Romanos 13. Él es el Señor, Señor de los señores. Romanos 13, 13. Ya estamos. Romanos 13, 13. Dice la Biblia, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras. Yo este versículo dije hace mucho, se me olvidó la cita. Pero dice, andemos como en día, honestamente, no en qué? Glotonerías. O sea, comer demasiado más de lo que necesitamos es glotonería. Borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, o sea, en pecado que yo no quiero explicar, usted sabe, ¿okay? Pecado del cuerpo. No en contiendas y envidia, sino vestidos de ¿quién? Del Señor, ¿quién? Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces debemos nosotros como cristianos andar
en Jesucristo, hermano mío, ser salvo y andar espiritual y no carnal. Andar con Jesucristo, hermano, todos los días. ¿Cómo? La oración, en la lectura bíblica, escuchando mensajes, en un ambiente cristiano, hermano mío, donde vamos a andar edificados y ayudados, hermano mío, porque si andamos, hermano mío, por ejemplo, en la suciedad del mundo todo el día, usted dice, ese no me va a afectar. Usted no está diciendo la verdad, le va a afectar. Amén. Si yo estoy todo el día con gente que dice majaderías, ¿me va a afectar? Sí me va a afectar. Si estoy con gente que habla todo el día de cosas físicas entre hombre y mujer, me va a afectar, me va a afectar. Hermano mío, si veo cosas malas, gente, la primera vez, ¿se imagina? La primera vez que usted vio a una matanza por una película, usted fue, wow, mira, todo eso, yo nunca he visto nada así. La siguiente vez es menos. La siguiente vez es menos, que te asusta, que le asusta. Y menos hasta que es normal. Por eso las películas tienen que hacer algo más peor, y más peor, y más peor, y más peor. Para que la gente no diga, wow, yo lo he visto 20,000 veces. Yo estaba viendo una entrevista. No voy a preguntar. O pregunto. Estaba viendo una entrevista del actor que era Rambo, de mis tiempos, de las 80s. No he visto la película nueva. Pero en mis tiempos, cuando yo era joven, cuando yo era niño, yo vi las películas de Rambo. Ok, el actor estuvo hablando y él dijo que el otro actor es como Arnold Schwarzenegger, que hace películas también de matanzas, de todo esto. Él hizo las películas de Terminator, no sé cómo se llama en español. Bueno, los dos estaban compitiendo siempre. Y en su entrevista dijo, en las 80s, yo trataba de hacer más dinero que él. Yo trataba de matar más gente que él en las películas. En serio, dijo eso. Lo vi ayer. Yo trataba de matarlos de formas diferentes, más grandes, más feos que él. Y se reía, como no fuera nada. Lo hicieron a propósito. Entonces, hermano mío, todo esto nos afectaría. ¿Me está escuchando? Todo esto nos afectaría. Tenemos que tener cuidado. Debemos andar con Cristo y estar en un ambiente cristiano, hermano, y no andar en la carne, para ayudarnos a no andar en la carne. Vamos a Hechos, por favor. Vamos a Hechos, por favor. Hechos 16. Hechos 16. Vamos a Hechos 16, 28. Hechos 16, 28. ¿Ya estamos? Hechos 16, 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él hablando con el carcelero filipense, ¿verdad? El de Filipos. Es una historia muy reconocida, muy conocida. Dice aquí, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es una historia larga. Él fue echado en la cárcel, Pablo y Silas. Había un terremoto a las puertas de la cárcel, de las, no sé cómo se llaman, de las jaulas, si quiere decir, no sé, abrieron y el carcelero pensó que todos ya escaparon. Y en aquel tiempo, hermano, cuando los prisioneros escaparon, era tradición para los carceleros matarse, porque iban a ser matados por dejarlos salir a los prisioneros, escapar. ¿Se me entienden? Él sabía, me van a matar de todos modos, mejor me maten. Entonces, dice la Biblia, Pablo dijo, dice el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Oh, si fuera así cada vez que hablamos con alguien. Amén. Debemos orar por terremotos entonces, para que la gente se asusta y que quiere ser salva. No sé, hermanos, pero este señor, hermano, me dice la Biblia que Pablo y Silas andaban cantando himnos, hermano, dice el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces él sabía que eran cristianos, hermano, que seguían a Cristo, hermano. Y el Señor, dice el 30, el 30, y sacándolos les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, hermano. Él es el Señor, hermano. No hay otro Señor. Él es el único Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, hermano, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con ellos. Se bautizó él con todos los suyos. Quiero mencionar rapidito, hermano, estudiando esta porción de la Escritura, hay iglesias que usan esta porción de la Escritura para decir, oh, entonces todos fueron salvos, todos los tuyos. Tal vez él tenía puros jóvenes. Hay gente que dice, debe haber un bebé allá en el grupo, por eso bautizamos bebés. No dice que había bebés. Cristo nunca bautizaba bebés. Pedro no bautizaba bebés. Pablo no bautizaba bebés. Hermano, los apóstoles no bautizaron a bebés. Nunca dice la Biblia que es correcto o indicado bautizar a los bebés. Uno tiene que creer en Jesucristo primero y luego, hermano mío, el bautismo. ¿Me está escuchando? Eso es algo muy importante, hermano. Es algo muy importante, porque estoy estudiando ya 3 iglesias: la católica, la luterana y la presbiteriana, que vamos a estudiar el domingo, y los 3 enseñan que hay que bautizar bebés. Eso no es bíblico, hermano, en ninguna forma. Un bebé no sea salvo por el bautismo. Uno sea salvo cuando sabe que es pecador, se arrepiente de su pecado y sabe que necesita recibir a Cristo como su único Señor y Salvador, y lo hace en una oración. Eso es todo. ¿Me está escuchando, hermano? Yo estaba estudiando esta semana que los presbiterianos están diciendo, también con los luteranos, como Dios da a uno fe, y que la persona no tiene fe para recibir a Cristo. ¿Sabe lo que eso se llama? Se llama calvinismo. Calvinismo, que uno va a ser salvo si nosotros le hablamos de Cristo. No, porque Dios ya tiene todos escogidos. Cuando la Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se me está escuchando, hermano? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Él sabe todo. Él sabe quién y quién será salvo, pero Dios no está apuntando tú y tú y tú y tú y tú y tú. Dios está diciendo, hijo, aquí te ofrezco. Tienes que tomar la decisión que sí o que no, que sí o que no. Porque cuando el día de juicio viene, Él puede decir, ¿sabe qué, hijo? Tú no querías. Te ofrecí, pero no querías. Dios es un Dios justo. Porque si no, sería un Dios injusto. Amén. Así es. Vamos a Hechos 2:36. Hechos 2:36. Hechos 2:36. El Señor Jesucristo es el único Señor, hermano. Es el único Señor y Salvador, no hay otro. Solamente Jesucristo. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Dice la Biblia, Hechos 2:36, hermano mío. Dice, sepa pues ciertísimamente, me gusta esta palabra, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Quién subió? Bueno, Pedro. Pedro se levantó, hermano, andaba predicando en el día de Pentecostés a un grupo grande, hermano, allá. Sabemos que muchos fueron salvos. Y luego la Biblia dice que Pedro dijo, hermano mío, hey, especialmente al pueblo de Israel, ciertísimamente, o sea, 100% seguro, Jesús, dice la Biblia, dice a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mesías. El pueblo de Israel andaba buscando el Mesías, el que iba a venir y restaurar todo. Es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo. Él es el Mesías, hermano. Y dice la Biblia que Dios ha hecho Cristo el Señor y Cristo. No hay otro Señor. Un solo Señor. Y nosotros como cristianos debemos tener un solo Señor. No 2 señores, 3 señores, 4 señores, 5 señores. A veces el trabajo es nuestro Señor, a veces el carro es nuestro Señor, a veces la casa es nuestro Señor, a veces el dinero es nuestro Señor, a veces, hermano mío, no sé, hasta la familia puede ser nuestro Señor. ¿Cómo nuestro Señor? Pues ¿qué pone en primer lugar? Eso es su Señor. Eso es su Señor. ¿Me está escuchando?
Lo que usted pone en primer lugar en su vida es su Señor. Y Cristo quiere ser su Señor, su único Señor, en primer lugar. Amén. Mateo 6, ¿qué dice Mateo 6? Ya sabemos de memoria. Mas buscar ¿qué? Primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? ¿Y qué más? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? Beber, comer, vestimenta. O sea, todo lo que necesitamos. Pero tenemos que poner a Dios primero. Él tiene que ser nuestro Señor primero. Mira, la Biblia dice, solamente hay un Señor. Y luego dice la Biblia, una fe. Hay una sola fe en la Biblia, hermano. ¿Me está escuchando? Hay una sola fe bíblica. Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Me gusta mucho, hermano, porque la Biblia nos da la definición, hermano, mejor que hay acerca de la fe. Usted dice, yo quiero saber qué es la fe. La Biblia nos dice qué es la fe. Es una definición bien clara, bien directa. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué significa certeza? 90%, 20% o 100%. Pues 100%, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, hermano, de lo que no se ve. Entonces, hermano mío, ahora la Biblia nos da en el capítulo 11 lo que se llama los héroes de la fe. Todos ellos vivieron por fe, hermano mío. Obedecieron a Dios por fe. Hermano, todos nosotros fuimos salvos por fe. No por fe que Dios nos dio, pero por fe que nosotros tuvimos. Cristo dijo muchísimas veces, yo voy a apuntar hoy, varias veces en la Biblia dice Cristo, mijo, tu fe te ha salvado. Mija, tu fe te ha salvada. Tu fe, no mi fe. Y no fe de Él, fe de uno. Cristo dijo a sus discípulos, si tienes fe como grano de mostaza, si tienes fe. ¿Me está escuchando, hermano? Había un señor que dijo al Señor, ayúdame a mi fe. ¿Cómo? El Señor obviamente puede traer cosas en nuestras vidas para ayudarnos a crecer en fe, tener más fe. Nos puede ayudar, pero Él no está allá para, a esta fe, ya tienes fe. Es un proceso, Dios nos ayuda a tener fe. Cada vez que Dios contesta una oración que nosotros tenemos, hay más fe. Porque sabemos que Él va a contestar. Sabemos que Él está trabajando. Sabemos que Él está moviendo, hermano. Aunque no podemos ver, sabemos que Dios está obrando. Se llama fe. Amén. Cuando yo fui salvo, yo tenía fe. Le dije, Señor, ¿sabe qué? Lo creo. Amén. Y usted, ojalá que sí también. Vamos a ver unos ejemplos aquí en un momento. Dice la Biblia fe. La palabra fe significa persuasión o convicción moral de la verdad. De la verdad religiosa o de la veracidad de Dios. Que lo que dice Dios es verdad. Especialmente la confianza en Cristo Jesús para la salvación. También significa confianza en su profesión de fe. Bueno, yo estoy 100% seguro, cuando yo fui salvo en 1996, el 20 de enero 1996, estoy seguro, sin duda alguna, que yo fui salvo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ya por 26 años, yo sé que voy a ser. Yo sé que soy salvo, yo no tengo duda. Y cuando uno es salvo, salvo. Sin duda alguna. La gente que no sabe cómo fue salvo, ellos no pueden explicar, ellos no saben nada de eso, hermano. Hermano, yo digo, no sé, eso se me hace bien raro. Se me hace bien raro que una persona no sabe lo que hizo para ser salvo. ¿Me está escuchando? Yo he hablado con gente que ni es salva que dice, yo fui salvo por el bautismo, por lo menos saben algo. No fueron salvos, pero ellos hicieron algo. Yo fui salvo porque mis papás eran salvos. Yo soy salvo, voy a ir al cielo porque soy bueno. Por lo mínimo tienen una respuesta equivocada, pero una respuesta. Y de allá podemos ayudarle con la Biblia, ¿amén? Para ver la verdad, para ver las salvaciones por medio de Jesucristo solamente. Entonces, el diccionario de Thayer dice que significa convicción de la verdad, convencido de la verdad,
o de la verdad de cualquier cosa. También significa una convicción o creencia que respeta la relación del hombre con Dios y las cosas divinas. Entonces, hermano mío, hay una sola fe bíblica. Ya vimos en el 11:1. Es pues la fe la certeza, o sea, 100% seguro de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Ven? La convicción de lo que no se ve. 6, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermano, si la fe fue si la fue por Dios, entonces sería que nomás, ok, Dios, estoy esperando a que me dé fe. Dame fe, por favor, para que yo pueda agradarle. Dice la Biblia, tienes que tener fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, escuche bien, que el que se acerca a Dios cree, que tenga fe, que cree, que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener fe. ¿Cómo, hermano? Fe es eso. La Biblia dice así, y usted dice así es. Así es fe. No sabemos. Yo nunca he visto a Cristo. Yo no estaba allá cuando Cristo murió. Yo no estaba allá cuando Cristo murió, hermano, cuando Él pagó por nosotros. Yo no vi a Cristo resucitar. Pero, hermano mío, yo tengo fe y dice la palabra de Dios así, que Él resucitó. Y yo sé que Él resucitó. Yo estoy seguro, Señor, ¿verdad? Nos enseña así, y así es. La Biblia dice, y así es, hermano. ¿Me está escuchando? Yo tengo fe. No hay falta de fe. La Biblia dice, y así es. Amén. Y lo he visto, lo que Dios dice en su palabra es cierto. Todo lo que Él dice es cierto. Y tengo fe, porque la Biblia dice así. Y así es. Mira, necesitamos fe, hermano mío, para la salvación. Vamos a Romanos 10. Necesitamos fe para la salvación. Amén. Necesitamos fe para la salvación. Romanos 10, 14, hermano, dice, ¿cómo pues invocarán? Ya 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas es otra palabra o palabras o frase para el Evangelio. El Evangelio, amén. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? Dime rápido, ¿cuál es el Evangelio? ¿La historia de qué? De Cristo, pero ¿de qué parte? Uno dice, me dio el Evangelio. El hombre me habló, me dio el Evangelio. ¿Qué significa? ¿Cómo no? Tres partes: la muerte, la sepultura y la resurrección se llama el Evangelio. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque si alguien le pregunta más tarde y usted no puso atención y no va a saber, es la muerte, la sepultura y la resurrección. Tres partes, hermano, en forma del Evangelio de Cristo Jesús. Y también la Biblia dice, hermano, buenas nuevas. Buenas nuevas es lo mismo que el Evangelio. Amén. Una persona necesita saber que Cristo vino, que murió, hermano, que derramó su preciosa sangre por aquella persona en la cruz de Cristo, que fue sepultado, pero que Dios le levantó los muertos. Dice Romanos 10:9, hermano, y 10:10. Dice, si creemos eso, debemos confesarlo con la boca. Y dice la Biblia, para la salvación, y serás salvo. Amén. Amén. Hay que poner atención a la Biblia, hermano. Por eso hay que leer la Biblia. Amén. Hay que estudiarla. Es necesario, hermano mío, la fe para la salvación. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, dice el 16. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermano mío. Mira, Dios usa su palabra de esta manera. Uno está predicando o enseñando la palabra de Dios, hermano mío.
viene el Espíritu Santo y el trabajo del Espíritu Santo es hablar con uno en su corazón y en su mente. ¿Para qué? Para convencerlo, hermano, para hablar con él, para decirle, ¡wow! ¡Así es! Y luego uno tiene que tomar la decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aceptar o va a rechazar? Yo puedo predicar a un solo bautismo. Yo puedo predicar a un Señor. Yo puedo predicar a una fe. Y el Señor, su trabajo es convencerle por medio de la palabra de Dios y decirle, así es, así es, así es. Es lo que significa amén, así es. Estoy de acuerdo, así es. So, el trabajo de él es decirle, así es y así es. Y usted tiene que creerlo, hermano, por fe o no creer. Yo no puedo convencer. Pero de esta manera trabaja Dios. El fe viene por el oír. ¿El oír qué? O música. Viene por el oír de la tele o una película. No viene por el oír de la palabra de Dios, porque en esta porción de la escritura está hablando del evangelio. ¿Me está escuchando? Así es el trabajo de Dios, hermano. Convencer a uno, hablar con uno, dar a uno convicción, hermano mío. Y luego cuando usted dice, lo creo, ahí está su fe. Usted creyó por fe. Usted dice, así dice la Biblia, así es. Eso va a ayudar mucho, hermano, en su vida cristiana. En lugar de pelear con Dios y discutir con Dios y decir, ¿sabe qué? Es que no entiendo, es que créelo, obedecer, hacer caso, escuchar, no pelear. Y hermano mío, cuando uno obedece y hace caso al Señor, con tiempo le va a ayudar para que el día va a llegar que la luz prende por todo, ¿verdad? Y usted dice, entiendo todo. Ya entiendo. ¿Me está escuchando? Yo fui bautizado la semana después, fui salvo 20 de enero de 1996. La semana después el pastor estaba predicando, Dios tocó mi corazón fuertemente, hay que ser bautizado. Hermano, yo no fui enfrente, porque uno tiene que llegar enfrente. Yo no llegué enfrente con el pastor diciendo, pastor, dame 20 lecciones acerca del bautismo. Explícame todo del bautismo. Yo tengo que saber todo antes de bautizarme. Él dio una invitación, Dios me habló y dije, pastor, yo vine porque necesito bautizar. Me dice, ¿fue salvo? Sí, yo fui salvo. Me dijo, ¿cómo? Le expliqué cómo fui salvo. Me dijo, gracias a Dios. Ya, primer paso de obediencia es bautismo. ¿Está listo? Yo no traje ropa ni nada. Él me dijo, sí. Me dieron una bata para poner los de plástico que hemos usado. Y hermano mío, yo lo bauticé. Y después yo aprendí el significado del bautismo. Porque hermano mío, viviendo por fe es obedecer sin entender todo. Es obedecer sin entender todo. Abraham dijo que fue a un lugar, a una ciudad que nunca vio antes por fe. ¿Por qué? Él obedeció a Dios. Dios dijo, ve, y fue. ¿Me está escuchando, hermano? Muchas veces no vamos a entender todo en el principio, pero hay que obedecer. Hay que hacerlo por fe. Yo fui a México, hermano, por fe, no sabiendo todo lo que iba a haber, bueno o malo. Yo vine aquí, hermano, por fe. Pastor Jeff me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, véngase aquí y pues vamos a orar y a ver si es de Dios. Yo vine aquí, hermano, ¿sí me están escuchando? Sin nada, nomás lo que nosotros trajimos en la vida. Por fe. Hay que vivir por fe. Hay que hacer las cosas por fe. Amén. Bueno, yo voy a sentarme ya. Amén. Porque hay que decir amén, hermano. Es bíblico. Es bíblico. Usted vino sin nada. Mire cómo Dios le ha ayudado, le ha bendecido. ¿No pueden decir amén en eso? Ya dicen amén. Amén. Entonces, hay que tener fe. Vamos a Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Hay que ir a Efesios 2:8 y 9, por favor. Efesios 2:8 y 9, por favor. Todos mirando Efesios 2:8 y 9. Hasta los chiquitines pueden mirar. Efesios 2:8 y 9. Amén. Busquen Efesios 2:8 y 9. ¿Ya estamos? Amén. Usamos este versículo muchas veces para la salvación, pero dice la Biblia, Efesios 2:8 y 9. Dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe. ¿Usted puede ver a Jesucristo?
pudo ver a Jesucristo en la cruz, vio que murió, vio que pagó, que derramó su preciosa sangre, o usted creyó por fe. ¿Quién creyó por fe? Yo creí por fe. Usted creyó por fe. Entonces dice la Biblia, porque por gracia. Gracia significa el favor de Dios. Ninguno de nosotros merecemos la salvación, pero por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que es don de Dios, hermano mío, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se quede, se gloríe. Porque hay gente que diría, yo merezco la salvación, yo puedo. No, es que yo soy bueno. Oh, sí. No, eres un pecador y merece morir e ir al infierno. Sin Jesucristo, apartado de él para siempre. ¿Ok? Pero gracias a Jesucristo tuvimos fe, recibimos a Cristo, ya tenemos la vida eterna, vamos al cielo. Entonces, hermano, vamos a Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Rapidito, por favor. Hebreos 10:38. Creo que vamos a terminar aquí porque tengo dos cosas más, pero el tiempo se acaba. Hebreos 10, por favor, 38. ¿Ya estamos? Amén. Ahora, hermano mío, no solamente debemos tener fe para la salvación y vivir una vida de fe, ¿verdad? O no solamente para la salvación, pero debemos vivir por fe también, lo que yo quería decir. Entonces, Hebreos 10:38 dice, mas el justo, ¿quién es el justo? Oh, debemos tener otra lección entonces. ¿Quién es el justo, hermanos? ¿Ah? Los que son salvos. Porque cuando uno recibe a Jesucristo, hermano mío, también recibe la justicia de Cristo. O sea, mire, delante de Dios, uno tiene que estar justificado o tiene que estar castigado. ¿Se me está escuchando? Solamente hay dos cosas: justificado delante de Dios o castigado. Uno que no es salvo, hermano, está condenado a la muerte, dice la Biblia ya. Pero uno en Cristo Jesús recibe la justicia de Cristo y ya Dios ve a Cristo en nosotros y no ve a Juan. Él no mira a mí, él mira a Jesucristo en mí. La justificación de él, hermano mío. La justicia de él, gracias a Dios, hermano. Entonces la Biblia dice, mas el justo, el que es salvo, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros debemos vivir por fe y no regresar a la vida vieja, viviendo, hermano, como uno quiere. Debemos vivir por fe, no por obras. Hermano mío, vivir por fe es difícil. ¿Ah? Es difícil, hermanos. Es difícil. Yo digo a mis hijos a veces, dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar y vamos a esperar. Yo no sé. Yo no tengo la respuesta. Usted dice, no, pero debe tener la respuesta. Usted es adulto, usted es pastor. Hermano, yo no tengo la respuesta. Muchísimas veces, 99% de las veces, tenemos que orar y ver, hermano. Solamente cuando la Biblia nos diga algo claro y directo, yo digo, ok, la Biblia dice claro y directo, vamos a hacerlo. Pero la mayoría de las veces tenemos que orar, yo no sé. ¿Me está escuchando, hermano? Es que uno en el mundo aprende a decir, tienes que trabajar, pues busquen un trabajo, hombre. Ajá. Así es cuando uno es salvo, pero en Cristo Jesús hay que orar y esperar que Dios le indique qué hacer y cómo hacer, porque Dios quiere usar uno para ser testigo e invitar gente a la iglesia y ver gente salva y gente bautizada y gente discipulada, y usted será la herramienta de Dios en aquel lugar. Y si usted está en un lugar equivocado, Dios va a bendecir o no. Romanos 12:2 dice que Dios tiene su voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Hermano mío, pero esto aplica a todo: a su casa, a su carro, a su pareja, a todo, hermano mío. Antes de tomar una decisión, hay que hablar con Dios por ¿cuántos días, pastor? Hasta que Dios conteste. Yo no sé. Yo tengo años orando por un vehículo nuevo, o más nuevo. ¿Cuándo va a contestar Dios? En su tiempo, hermano. En su tiempo. Cuando Él está listo. Pero la mayoría diría, no, pero vamos a sacar con crédito. Yo puedo pagar 5 pagos a este fulano, o yo puedo hacer esto, o yo puedo arreglar esto, o yo puedo trabajar 3 trabajos.
Eso no es de Dios. Dios te indica cuándo y cómo y dónde hay que esperar en él. Oh, pastor, eso es difícil. Exactamente. Dios quiere incrementar a su fe. Dios quiere enseñar. Amén. Dios quiere trabajar, obrar. Vamos a Romanos 1:17. Ya vamos a terminar. Tenemos 2 citas y terminamos. Romanos 1. Romanos 1. Hermano, yo he tomado malas decisiones. Yo oré 1 vez, 2 veces, 5 veces. Dije, ¿sabe qué? El Señor no contesta, yo voy a hacer algo. Yo he tenido que pasar por problemas de situaciones también. Y cada vez que yo he tomado una mala decisión, no mío, pago. Y pago en grande. Y usted también. Si no ha pagado, va a pagar por tomar malas decisiones. Entonces, hermano mío, Romanos, por favor, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por... ¿Escuchó bien? La salvación, hermano mío. El Evangelio Dios revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La salvación es por fe, hermano. Es por fe en Jesucristo. Usted escuchando el Evangelio dice, ¿sabe qué? Dios me está hablando, me está diciendo así es, necesita ser salvo. Y yo digo, yo creo. Creo lo que dice la Biblia. Y uno después decide por recibir a Cristo como mi único Señor y Salvador. Vamos a Gálatas 3. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3:24. Yo voy a darle el ejemplo del eunuco. ¿Alguien sabe quién es el eunuco en la Biblia? Felipe dice la Biblia, Dios dijo a él, acérquese al carro de este hombre, el eunuco de Cándice, a la reina ¿de qué lugar? No me acuerdo. Era una reina de África, ahorita me va a llegar. Y el eunuco era encargado de su tesorería, ¿cómo se llama? Tesorería. Y dice la Biblia que Dios dijo a él, acérquese, están hechos, que se acerca a este eunuco y que le hable de Cristo. ¿Quién? Felipe. Felipe le predicó Cristo empezando en Isaías. Y dice la Biblia al final que el eunuco dijo, ¿qué me falta para bautizarme o para ser bautizado? Él dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Él dijo, sí, creo que Jesús es el Señor. Él fue salvo en aquel día, tenía fe. Y luego dijo el que me pide ser bautizado. Entonces el carro se paró y él fue bautizado. Es un excelente ejemplo en la Biblia, hermano, de fe. El hombre dijo, yo creo lo que dice la palabra de Dios para la salvación, y fue salvo. Y luego fue bautizado. Eso se llama fe. Se llama fe. Entonces Gálatas 3:24. Ya estamos, ya vamos a terminar. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o maestro. Significa, la ley siempre fue maestro, hermano. ¿Para qué? Para llevarnos a quién. Para llevarnos a quién. La gente dice, oh pastor, vamos a regresar a la ley. Ok. La ley, ¿cuál era el propósito de la ley de Dios en el Antiguo Testamento? Dice la Biblia, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o maestro, se llama, hermano. Significa, ¿para qué? Para llevarnos a quién. A Cristo, hermano, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o maestro, pues todos sois hijos de Dios ¿por la qué, hermanos? Pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, hermano mío, uno debe tener fe para la salvación. Recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador por fe. Y luego el cristiano debe vivir por fe. Y yo he visto que muchos dicen, en inglés, tenemos que vivir por fe, pero tenemos 25 tarjetas de crédito.
escuchando? Les dije la clave, ¿no? Usted piensa a veces que el americano tiene mucho dinero. No tiene nada. La mayoría no tiene nada. Ya han hecho encuestas. La mayoría no tiene nada. Lo que pasa es que el americano gana, hermano mío, digamos unos 2,000 al mes. Y luego lo que pasa es que tiene crédito aquí para la ropa, tiene crédito para los muebles, tiene crédito para el carro, tiene crédito para acá, tiene crédito para acá. Y luego, hermano mío, al final de mes no tiene nada. ¿Sabe cuántos guardan dinero aquí? Savings, guarden dinero, es un porcentaje muy bajo. Muy bajo. No sé, 20% tal vez. No me acuerdo. Muy pocos guardan dinero. Ustedes hacen mejor trabajo de eso que yo. Los americanos no. Mis padres nunca tenían dinero guardado. Nunca. Jamás. Nunca. ¿Me están escuchando? Mis hermanos, ellos no guardan dinero. Todo lo que envíen, todo el mes los gastan. Siempre. Yo digo, hermano, ese es el asunto aquí. La gente parece que tiene mucho dinero, pero todo es de crédito. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermano, sacar crédito. No, hermano, debemos vivir por fe. Si Dios quiere que tengamos unos muebles bonitos, Él proveerá. Usted dice, pero yo tengo el dinero. Sí, pero Dios le puede dar un descuento. Eso es vivir por fe. ¿Me está escuchando? Dios puede darle, hermano mío, un mejor precio, un mejor lugar. Hay que orar y hay que hablar con Él. Antes de comprar cualquier cosa, hay que hablar con Dios. ¿Me está escuchando? Cosas grandes, hermano. Señor, quiero comprar una Pepsi, entonces dame el mejor precio posible. No estoy hablando de eso, hermano, obviamente. Pero las necesidades que tenemos. Amén. Pero del otro lado, no hay que malgastar el dinero que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Ah? Amén. Hay gente que paga mucho dinero, hermano, en comer fuera todos los días. Antes de casarme, hablando de eso, de malgastar dinero, antes de casarme. Por eso yo ando redondo, un poco gordito. Antes de casarme, mi comida era McDonald's en la mañana, Taco Bell en la tarde y Sonic en la noche. A menos que mi papá, yo viví con él, al menos que nos hizo algo, pero era raro. La comida chatarra no es buena. Un mal gasto, un mal gasto. ¿Me está escuchando, hermanos? No digo siempre es malo comer afuera, me gusta comer la comida china, cosas así, de vez en cuando, pero no siempre, es un mal gasto. El otro día mi esposa estaba bien feliz porque nos hizo tacos al pastor y nos costó $10. Y nos llenamos. 5 tacos hermosos, hermanos. Todo lo que comemos. Yo digo, hermano, me gusta eso, hermano. Hay que ser cuidadoso de lo que Dios nos da. Y hay que vivir por fe. Amén. Hay que vivir por fe. Vamos a ver. Señor, te damos gracias.